El Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Sean ustedes una vez más bienvenidos a este su programa Momentos de Reflexión. En esta tarde vamos a tocar un tema muy precioso. Para eso, pues vamos a hacer una oración para que el Señor sea el que dirija este programa, dirija nuestras vidas, prepare nuestros corazones. Si en algo le hemos ofendido, sea el Señor redarguyendo de pecado, de justicia, juicio, de equidad, limpiando nuestros corazones, los corazones de los oyentes, de todas las personas, aquellas que están a través de este medio. Y luego de orar, leeremos la palabra. Entonces vamos a hacer una oración. Pido que con mucha reverencia inclinen sus rostros. Si quieren cerrar sus ojos, bien pueden hacerlo. Y vamos a hacerlo, esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Dios y Padre, que moras en gloria, Señor. En esta tarde, oh Dios mío, yo te pido la misericordia. Padre, para los oyentes, para mi propia vida. Oh Dios mío, que esta enseñanza que tú nos has dado, Dios mío, sea edificando a los oyentes, transmitiendo un mensaje de esperanza, Padre, transmitiendo un mensaje de libertad, transmitiendo un mensaje, Dios mío, de paz, de tranquilidad, de gozo. O te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Diríjanos, Padre, en este programa. Diríjanos, Señor, a través de tu palabra con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos y vamos a leer del 1 al 20. Y lo hacemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podría atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre día y de noche andaba dando voces en los momentos, en los sepulcros, en los montes, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Amén. Gracias, Padre. El tema para esta tarde le he titulado El endemoniado gadareno. ¿Qué es un endemoniado? Es una persona poseída por un demonio, o en ocasiones por muchos demonios. Para los hebreos, en la antigüedad, un endemoniado era una enfermedad también. Era consecuencia del pecado para los hebreos antiguos. Por supuesto, para el ser humano en el día de hoy, para nosotros, no es así. Tenemos entendido que la mayoría de personas se pueden enfermar. No en todas las ocasiones. Tiene que ser porque sean endemoniados. Porque todos nosotros un día vamos a envejecer también. Y todas las personas que se envejecen, sus células se deterioran y van a padecer de alguna enfermedad y van a morir enfermos. Esto es algo natural para nuestros días. Pero sí, de lógico, existen personas endemoniadas. ¿Qué es una legión? En el principio, una legión estaba compuesta por 3,000 hombres, infantes y por jinetes, desde el año 100 antes de Cristo y hasta la caída del imperio. Contaba entre 5,000 y 6,200 soldados. En una de las enseñanzas pasadas, narramos acerca de que Jesús tenía
poder para controlar las fuerzas naturales, las fuerzas de la naturaleza que iban en el mar, y el Señor había controlado estas fuerzas. Los discípulos le habían visto de esta manera controlando diversas fuerzas al Señor, pero estas fuerzas físicas no son los únicos poderes del universo, potencialmente hostiles e incontrolables para el hombre. También hay poderes espirituales que buscan la destrucción del ser humano. Efesios 6, 11 y 12, lo pueden leer. Ahí habla de la armadura de Dios y por qué debemos revestirnos de esa armadura, porque hay poderes espirituales. Efesios 6, lo pueden leer en su casa, del 11 y el 12. Así que el relato nos va a llevar a la descripción del mar embravecido, a un hombre fiero, indomable, que estaba poseído por una legión de demonios. O sea, tal vez de 3.000 a 5.000 demonios o 6.000, narra la palabra. Lo que nos va a hacer notar es que el Señor Jesucristo tiene pleno dominio en ambos casos. El evangelista nos dice que la región a la que llegaron era la región de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaban parte de Decápolis. Literalmente 10 ciudades. Marcos 5 al 20. En la antigüedad, esta región del oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés había dado como herencia a las tribus de Manasés y a la tribu de Rubén y Gad. En los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que era un territorio gentil. Sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían sus dioses griegos, no pertenecían al pueblo de Israel. Sus templos griegos y sus anfiteatros griegos estaban consagrados a la manera griega de vivir de este pueblo. La presencia del hato de 2.000 cerdos que vemos en este pasaje, siendo este animal prohibido para los judíos, nos recuerda que la influencia del paganismo era muy fuerte en esta región. La noche en el mar estaba cargada de fuertes emociones. Recordamos el temor de los discípulos ante la tempestad y luego ante cómo el Señor calmó la tempestad, el viento, el mar, pero las emociones habían terminado. Cuando llegaron a la orilla, seguramente ya muy de entrada la noche, vino corriendo hacia ellos, desde las tumbas, un hombre con un espíritu inmundo, con una legión de demonios, desnudo, herido y gritando voces. En el Nuevo Testamento vemos frecuentemente casos de unas personas poseídas por demonios, y no debemos de confundirnos con casos de locura o epilepsia. Un endemoniado es un ejemplo extremo de las fuerzas satánicas, cómo ellas pueden operar y hacer una personalidad humana que ha caído bajo su dominio. Por el contrario, la dignidad más alta que puede experimentar un ser humano es que su cuerpo llegue a ser templo del Espíritu Santo y sea digno de recibirlo a Él. Es contraste con las fuerzas satánicas. El Espíritu Santo liberta a los hombres del pecado. Oh, mi alma te alaba, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Desarrolla su personalidad digna e incrementa el dominio propio en el ser humano. Dice la palabra de Dios que nadie podía atarle a este hombre, ni aun con grillos y cadenas, porque las despedazaba. El cuadro que Marcos nos describe es aterrador. Un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje e indómito. Nadie tenía las suficientes fuerzas para dominar a este hombre. Y a pesar que habían intentado atarle, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente
en la comarca. Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares en Mateo 8:28. Nadie podía pasar por aquel camino. Era muy perturbador para ellos, les daba miedo porque aquel hombre gritaba a voces, estaba muy endemoniado. Ofrece un buen ejemplo de la impotencia humana de personas sin Cristo frente al poder de Satanás. Hoy en día hay muchas personas influenciadas por diferentes demonios, espíritus, inclusive las drogas. Llega a tener posesión demoníaca. Por eso es que usted ve a esas personas recogiendo basura en las calles y comiendo de las canecas de aseo con un saco al hombro, porque la droga puede llevar a un hombre a ese estado tan bajo y es un demonio que toma posesión de este hombre. El diablo había dado poder sobrehumano en este hombre. El endemoniado rompía los grilletes como si fueran un cordel. Le ponían grilletes de acero, hermano, de hierro, y los rompía fácilmente. Muchas personas están fascinadas por tener un poder espiritual como superior al de otras personas. Sin pensarlo dos veces, creen que cualquier experiencia que les proporcione capacidades extraordinarias tiene que ser automáticamente válido y beneficioso para ellos, pero están equivocados. Esto es falso. Es cierto que los seres espirituales pueden impartir a las personas poderes asombrosos, pero al final estos poderes resultan destructivos para la personalidad y el dominio de los hombres. El endemoniado gadareno es un ejemplo claro de esto. ¿De qué le servía tener toda la fuerza física a este hombre? Tenía demasiada fuerza, no lo controlaba nadie. Si se había convertido en un ser débil espiritualmente, se había convertido en un esclavo de los demonios. Oh, mi alma alaba al Señor. Padre, guárdanos y líbranos del mal. Dice la palabra que andaba dando voces en los desiertos, en los montes, en los sepulcros. Un hombre gritando en la noche, desesperado, no aguantaba esa posesión demoníaca. Así pueden estar muchas personas. Yo sé que el enemigo, dice la palabra de Dios, que está bajo el poder aquí, que tiene el poder en la tierra. Y el enemigo puede controlar a muchas personas, los que son débiles, los que se dejan, los que no buscan a Cristo. Porque la clave para que el enemigo no controle al ser humano es que aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos revistamos del Espíritu Santo, nos llenemos de Él. Ahí no puede ningún demonio entrar. Padre, gracias. Esto nos muestra la profunda angustia y el dolor, tormento interior que aquel hombre sentía mientras deambulaba por las montañas y por las tumbas excavadas en los costados de los acantilados. Pero también nos recuerda su estado final. Vivía entre los muertos. Dice que vivía entre los muertos y se hería con piedras él mismo. Mire lo que hace el demonio, hermano. Hace que las personas mismas se lastimen. Puede hacer que las personas no sean totalmente endemoniadas como este hombre. Pero mire que nomás el que consume droga ya se está lastimando él mismo, su propio cuerpo. El que consume alcohol, el que es adicto también al alcohol, porque el alcohol crea una adicción, perturba la mente, daña las neuronas del ser humano, y esto es una posesión que el enemigo entra en esa persona, y cuando ya la persona es alcohólica es difícil y para muchos casi imposible poder ser libres. Solo Jesucristo tiene la autoridad, el poder de libertar al ser humano de toda esta esclavitud. Y hablando de cualquier cosa que sean esclavos, oh, mi alma te alaba, Padre. Tal vez en un esfuerzo por liberarse de su tormento interior, este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras. Estaba emocionalmente turbado, acabado, que presenciaba claras tendencias suicidas. Satanás siempre obra para la destrucción de la humanidad, para la destrucción de cada persona individualmente también, grupal e individual.
Debemos tener en cuenta esto, hermanos. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para que el enemigo no pueda tomar posesión de nuestras vidas. Oh, mi alma alaba a mi Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Le dijo el endemoniado a Jesús: te conjuro por Dios que no me atormentes. La presencia del Señor atormentaba a este demonio. Cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, para él las cosas cambiaron. Todo fue diferente. Los hombres de la región tenían mucho miedo del endemoniado, pero este tenía temor de Jesús. Oh, mi alma te alaba, Padre. Los poderes de las tinieblas algunas veces resultan invencibles para los hombres cuando la fe escasea. Oh, mi alma te alaba, pero no para Jesucristo. Gracias, Señor. Vemos también que el endemoniado, queridos oyentes, estaba preocupado porque Jesús, como Hijo de Dios, podía precipitar o anticipar su ruina final. Mi alma te alaba. Los demonios saben, conocen, que al llegar el día del juicio, cuando la libertad, van a quedar presos porque se les acabará la libertad que hoy tienen. Ellos lo saben. Oh, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Terminará para siempre y está determinado para ellos su castigo final y terrible en el lago de fuego. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Oh, mi alma te alaba, Padre. El endemoniado estaba enterado de quién era Jesucristo. El endemoniado conoce que Jesús es el Hijo del Altísimo. Cuando hay una posesión demoníaca, el demonio sabe quién es Jesús y sabe quiénes le sirven a Jesús. Oh, mi alma te alaba. Estaba enterado de su parte humana como de su deidad. Lo conocía humanamente, pero también conocía su deidad. Aunque este era, al parecer, su primer encuentro con Jesucristo. Tal conocimiento demuestra que no se trata simplemente de un loco. Sí, aquí en la palabra nos narra eso. Estaba poseído por poderes demoníacos que conocían la verdad, la identidad de Jesucristo. Mi alma te alaba. Ore desde su casa. Entrégale el corazón a Cristo. Esté pendiente de la palabra. Concéntrese para que esta palabra entre en su vida y rompa las cadenas. Oh, mi alma te alaba, Padre, gracias. El endemoniado conoció inmediatamente la majestad de Cristo. Así que su primera reacción fue un temor reverencial al que le indujo a postrarse ante él, porque todos, absolutamente todos, un día se postrarán ante la presencia del Señor. Así no crean en él. Los demonios se van a postrar todos ante la presencia del Señor. Aquí se cumple lo que dice en Santiago 2:19, lo puedes leer en tu casa. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oh, mi alma te alaba, Padre. Le dijo Jesucristo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión. Me llamo Legión porque somos muchos. Oh, mi alma alaba a mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos sorprende que en este momento Jesús le preguntó al hombre por su nombre. ¿Qué importancia podría tener el nombre de este desdichado? ¿Por qué razón Jesús le preguntó su nombre? Su respuesta nos da una clave aquí. La respuesta a esto: no contestó dando el nombre de sus padres, el nombre que los padres le habían puesto a él en el momento de su nacimiento. Aleluya, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma alaba a mi Señor. Él contestó, aleluya, mi alma te alaba, una descripción de su estado espiritual. Le dijo: me llamo Legión porque somos muchos.
Oh, mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te alaba. Tal vez quería poner en evidencia el Señor Jesucristo con sus discípulos a lo que se estaba enfrentando en ese momento al preguntarle su nombre, porque a él lo acompañaban sus discípulos, que no se enfrentaba solamente a un demonio, sino a una legión. Pero mucho más probablemente sirvió para que el endemoniado mostrara su estado espiritual en el que él se encontraba en estos momentos. Había renunciado a luchar por él mismo, por controlar su propia vida. Oh, mi alma te alaba. Los evangelios nos informan el hecho de que una persona puede estar esclavizada por más de un demonio al mismo tiempo. Mateo 12, 45 y Marcos 16, 9. Pero en este caso es singular. ¿Qué nos intenta enseñar aquí el Señor? De la misma manera que el Imperio Romano había conseguido conquistar a Israel por medio de sus legiones, este miserable hombre se encontraba totalmente ocupado y dominado por las fuerzas demoníacas que lo mantenían en una situación de opresión y de muerte. Oh, mi alma alaba a Jesucristo. Notamos entonces que el propósito del diablo, que el Señor lo reprenda, para con el ser humano es de tipo militar, conquistar y dominar. Oh, mi alma alaba a mi Señor. Entonces el endemoniado le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. ¿Por qué lo hacía? El Señor Jesucristo es mucho más poderoso que el diablo y sus legiones. Ni una legión de demonios podría hacer frente a su voz de mando. Aleluya, gracias Padre. ¿Por qué no querían los demonios irse de aquel lugar, mis amables oyentes? Realmente no lo sabemos, pero tal vez podemos suponer que la forma de vida de aquellas personas en Gadara, junto con la dureza de su corazón, los hacía presa fácil para los demonios. Por eso los demonios se amañaban en ese lugar. Oh, mi alma te alaba y te bendice. Le dijeron los demonios: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Le pidieron un favor al Señor con mucha reverencia. ¿Por qué le pidieron al Señor que los enviase a los cerdos? Tampoco esto lo sabemos con exactitud, pero tal vez sea porque los demonios necesitan un cuerpo por el medio del cual poder operar. Aunque aparte de este versículo, no leemos en la Biblia, no leemos habitando los demonios en animales, y tampoco en este caso estuvieron mucho tiempo en los cerdos, porque inmediatamente, rápidamente, se precipitaron al mar y murieron. Oh, mi alma alaba a mi Señor. Por todo ello, debemos ser prudentes al sacar conclusiones de estos hechos. Por eso podemos pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos guíe cuando leemos la palabra, para no errar. Lo que es evidente es que no podía resistir la orden de Cristo, y aún para entrar en los cerdos necesitaban el permiso del Señor. Mi alma alaba y te bendice, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. El Señor les permitió que fueran a los cerdos, mis amables oyentes, pero cuando estos tomaron posesión de los cerdos, se precipitaron por un despeñadero y murieron. Esto causó una grave pérdida para sus propietarios. Oh, mi alma te alaba. Algunos cuestionando la actitud del Señor por esto. En este caso, le pedían al Señor que se fueran de ese lugar. Pero en este caso, como en muchos, se le acusa injustamente al Señor de aquello que realmente lo realizó fue el diablo, porque el Señor solamente les permitió entrar en los cerdos. Pero Él no fue el que hizo que ellos se despeñaran y se murieran. Eso lo hizo la legión de demonios al entrar en ellos. Fue Satanás el que los hizo que los cerdos se asesinaran. Así, de la misma manera, Satanás opera en los seres humanos, siempre queriendo que las personas se suiciden, queriendo quitarles la vida, queriendo acabar con la humanidad. Por eso debemos
permitir que Jesucristo entre en nuestros corazones, nos limpie de todo pecado, borre nuestras rebeliones y nos dé una coraza para que defendernos de los ataques del enemigo. Mi alma alaba a mi Señor. Mi alma te bendice. Después, sentado en su juicio cabal, vestido ya como una persona normal, una vez que los demonios salieron de este hombre, el cambio fue radical. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. Ahora estaba con Jesús sentado y vestido con su juicio cabal, este hombre. Nadie había soñado con conseguir algo parecido de este hombre. Nadie, hermanos. Es que el poder del Señor Jesucristo llega donde ni el gobierno, ni los asistentes sociales, ni los psiquiatras, ni la familia, ni amigos pueden llegar. Solo Jesucristo puede llegar donde ninguno puede. Mi alma te alaba. Nadie antes había conseguido que este hombre tuviera paz consigo mismo y con sus semejantes. Solo nuestro amado Redentor Jesucristo consiguió hacer este milagro con este hombre. Mi alma te alaba. Cristo lo pudo libertar de los espíritus inmundos y había restaurado su libertad y su dignidad ante la sociedad. Ya no era el loco que andaba desnudo gritando de noche en las tumbas, en los sepulcros hiriéndose con piedras. Ya no era ese loco. Ahora era un hombre cuerdo, y eso gracias a Jesucristo. Mi alma alaba a mi Señor. Mi alma te bendice, Padre. Los ciudadanos de Gadara tuvieron miedo de este acontecimiento. Comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Es curioso la reacción que todo esto provocó en los habitantes de Gadara, que fue solo temor lo que les invadió a ellos. ¿De qué tenían miedo? Aparentemente tenían miedo del poder sobrenatural de Jesucristo. Su presencia en medio de ellos les inspiraba terror, temor. Así que decidieron que lo mejor que Cristo podía hacer era que se fuera de ese lugar. Es incomprensible cómo los seres humanos podemos llegar a pensar de una manera diferente cuando vemos que las cosas realmente cambian y transforman alrededor de nuestro entorno. Es incomprensible cuando Cristo entra y llega a un lugar. La presencia de Cristo. Aleluya, mi alma te alaba. La presencia de Cristo en medio de ellos era una garantía de que los demonios no volverían a ese lugar, ni a hacer algo similar con ninguna otra persona. Además, al ver al endemoniado en su nueva condición, debería haberle llenado de gozo y admiración por Cristo, pero fue lo contrario. Pero aquellos hombres se habían sentido golpeados donde más les dolía. Oh, mi alma te alaba. Y era su dinero, sus intereses, sus finanzas. Como consecuencia de la liberación del endemoniado, ellos habían perdido un gran hato de cerdos. Por lo tanto, no podían sentir alegría por nada de lo ocurrido. Seguramente por esto le invitaron a irse. No valoraron todo el bien que Jesús había hecho en aquella región. Cuanto más endemoniados o enfermos había todavía en ese lugar para que el Señor sanara y restaurara. Pero parecía que todos aquellos hombres apreciaban mucho más sus posesiones físicas que a las personas. Jesús tenía el poder absoluto para devolverles de nuevo lo que ellos habían perdido. Oh, mi alma te alaba, Padre. En el conflicto entre los negocios y el bienestar espiritual, los negocios eran primero para aquellas personas, igual que para muchos de nosotros hoy en día. Como tan a menudo sucede aquí en la actualidad, son un ejemplo terrible de la ceguera espiritual de la humanidad. Incontables multitudes siguen prefiriendo a Cristo lejos de ellos por temor a que su comunión con Él sea causa de alguna pérdida material, social,
económica o personal. Oh, mi alma alaba a mi Señor. Así que tratando de salvar sus bienes, muchos van a perder sus almas. Oh Señor, ayúdanos, Padre. Ábrenos el entendimiento, que las cosas materiales no lo son todo. Danos sabiduría, Padre, para entender esto cada día. Ayúdanos, apóyanos. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Es muy triste, pero es algo que ocurre con mucha frecuencia cuando un notorio pecador se convierte a Cristo y su vida cambia. Las personas que le conocían antes, muchas veces en lugar de convertirse en ellas mismas, prefieren alejar a Cristo de sus vidas e incluso intentar alejar a la persona que se ha convertido con engaños. Oh, mi alma te alaba, persuadirlo de que también se aleje de Cristo. Oh Señor, guárdanos, Padre, fortalécenos, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el Señor se fue. Aquellas personas no sabían lo que estaban perdiendo. De esto aprendemos un principio fundamental. El Señor no se queda donde no es bienvenido. Él es un Señor respetuoso. El Señor deja que las personas tomen su propia voluntad, tengan libre albedrío, se llama. Él no obliga a nadie a tener fe o a amarle. No te preocupes, querido oyente. Él es un Señor, un caballero. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nunca se impone a la fuerza. Mi alma te alaba. Gracias, Padre. Mira lo que le dijo el endemoniado. Vete a tu casa y a los tuyos. Eso le dijo. Cuando el Señor ya se iba en la barca con sus discípulos, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. Ese es el resultado en nuestras vidas. Cuando una persona realmente ha sido cambiada por el poder transformador de Jesucristo, ruega para que el Señor lo deje andar con él continuamente. No se aparta de sus caminos. La petición es evidente que este hombre le está haciendo al Señor. La petición de su nueva vida. Ahora tenía al lado quien lo había salvado. Era el Señor Jesucristo. Deseaba estar con él con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todas sus almas. Sin embargo, mira lo que el Señor hizo. El Señor no se lo permitió. ¿Por qué? Sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. Había un propósito que más adelante nos vamos a dar cuenta. Cómo actúa el Señor. ¿Por qué el Señor muchas veces no permite todo lo que nosotros queremos, sino lo hace a su manera, a su forma, como nosotros, como Él ve que nosotros realmente vamos a necesitarlo más? Cuando comenzamos esta historia, nos encontramos al endemoniado viviendo solo en los sepulcros. Mi alma alaba a mi Señor. Así que, con esta orden, lo que Cristo deseaba era restaurar a este hombre socialmente y familiarmente. El hogar debe ser el primer lugar donde el creyente debe dar evidencias, testimonio de la nueva vida en Cristo. La verdadera actividad misionera comienza en la casa. No es coherente hacer grandes esfuerzos a favor de la evangelización de otras partes del mundo. No es evidente que un creyente haga eso mientras en su casa no se han convertido su esposa, sus hijos. Oh, aleluya, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Nosotros tenemos que desatar la educación espiritual. Es con nuestro cónyuge, es con nuestros hijos, es en nuestro hogar. Oh, mi alma te alaba. Además, el Señor le dio una misión a este hombre recién convertido. Le dijo, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y eso es para nosotros mismos, los que hemos sido cambiados y transformados por Cristo.
cómo ha tenido misericordia de ti. Su misión consistía en testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él, testificarlo al pueblo de Gadara, testificarlo a su familia. Oh, aleluya, mi alma te alaba, mi alma te bendice, precisamente en la región donde él había nacido. Oh, mi alma te alaba, Señor. La obra personal de este Salvador, a pesar del rechazo de los gadarenos, el Señor en su infinita misericordia les dejó el testimonio de un hombre sanado. Nadie necesitaba más al Señor que esta región de Gadara, que ellos. Entonces este hombre comenzó a predicar en Decápolis. Cuando Jesús estuvo en Decápolis, este fue el primer contacto con la civilización griega. Y el hombre que había estado poseído por la legión de demonios, a quien Cristo salvó, fue el primer misionero que el Señor estableció en Gadara para predicarles. Oh, mi alma te bendice, Padre. En cuanto a la labor que realizó, hay que subrayar que su gozo y la gratitud le llevó mucho más allá de su propia ciudad, extendiendo su actividad misionera por toda Decápolis. Oh, gracias, Padre, eres bueno. En cierto sentido podríamos decir que el gadareno pudo hacer lo que le impidieron a Jesús. Así obra el Señor. Qué bendición tan grande para este hombre. El trabajo del Señor se lo dejó a él en ese lugar. Gracias, Padre, eres bueno. Este hombre había hecho 3 ruegos al Señor. Aquí encontramos 3 ruegos que le hicieron al Señor en este lugar. Uno de los cuales admitió, pero desechando los otros 2. Primero, cuando el endemoniado se acercó al principio a Jesús, le suplicó que le dejara. Cristo no atendió a esa petición. Oh, mi alma te alaba, porque el hombre no actuaba con libertad. Él actuaba siendo poseído por poderes demoníacos, no por su propia voluntad, sino bajo la influencia de los demonios. Segundo, más tarde los gadarenos le rogaron que se fuera de sus contornos. Cristo accedió a irse, ya que esta petición y expresión fue de su libre voluntad, hecha con los ojos abiertos a plena luz del día y bajo la evidencia de un milagro. Cristo respeta la elección de los hombres. Yo sé que muchos de los oyentes han visto muchos milagros. Muchos creen, pero muchos no creen y dejan ir a Cristo. Le piden que se vaya. Con sus acciones, con sus hechos, con su boca confiesan a Cristo, pero con sus acciones lo niegan. Oh, mi alma te alaba. Tercero, cuando Jesús se iba, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Cristo no lo dejó. Aquí está la respuesta, puesto que ahora estaba bajo sus órdenes. Pertenecía al reino de Jesucristo, por lo tanto, estaba bajo su servicio. Cuando nosotros entregamos la vida a Cristo, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Quedamos sujetos bajo autoridad. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el que nos da las órdenes de qué debemos hacer. Por supuesto que este endemoniado era un caso extremo, pero con todo es una advertencia de lo que significa para los seres humanos perecer bajo el poder del pecado y de Satanás. Y esto será así a menos que seamos libertados por Cristo. Efesios 2:2 y Colosenses 1:13. En esta enseñanza hemos aprendido que cuando Jesús escoge a un hombre, lo hace con un propósito y no importa las circunstancias, querido oyente. Lo que el hombre haya vivido en su pasado, al Señor no le importa. El Señor cumple su propósito con él, ayudándolo a dejar su pasado atrás y dándole una encomienda divina a esta nueva vida en Cristo. Por lo tanto, nosotros, como creyentes, como cristianos, debemos de hoy en adelante obedecer al Señor
que todo lo que Él nos ordene a través de su palabra, debemos estar sujetos a Él. La encomienda que le dejó a este hombre fue que empezaran a predicar en su casa. Yo les recomiendo, mis amables oyentes, todo aquel que ya es convertido puede empezar a predicar a su casa, a su familia. Puede predicar a través de estos medios. Órele al Señor y haga conforme el Señor le guíe. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Vamos a hacer una oración para que el Señor sea bendiciéndonos y ayudándonos de hoy en adelante, cada día más a ejecutar las órdenes de Él como Él quiere. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial que estás en los cielos, te doy gracias por mi vida, Señor, que sé que no soy digno de predicar tu palabra. No soy perfecto, Señor, pero tú lo has querido así. Gracias, porque tú, Señor, me limpias a través de tu Hijo Jesucristo. Oh, Señor, lava mis pecados, Padre. Gracias, cada día me lavas, me ayudas, Señor, me mantienes. No permitas que caiga, Señor, a pesar, Dios mío, de las circunstancias, de los ataques del enemigo. Gracias, Padre, porque me has mantenido en pie. Te doy gracias en el nombre de Jesús, oh Dios mío. Señor, y avergüenza al diablo y a sus secuaces. Avergüenza a todos aquellos, Señor, que murmuran, Padre, de los creyentes, de tus hijos. Oh Dios mío, avergüenza al diablo, Padre. Señor, ayuda a los oyentes, Señor. Bendícelos, llénalos de tu Espíritu Santo. Bendícelos en este día, Dios mío. Dale fortaleza para seguir adelante. Todos aquellos, Señor, que han recibido tu palabra, oh Dios mío, ayúdalos a caminar contigo. Querido oyente, y si no te has convertido a Cristo, repite conmigo esta oración. Recibe a Cristo en esta tarde como tu Señor y Salvador y repita estas palabras. Ponte la mano en el corazón y hazlo de todo corazón, con toda tu fuerza. Dile: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis muchos o pocos pecados. Reconozco que te he ofendido, Señor. Te pido que entres a mi vida, que me cambies, que me transformes, que me limpies, oh Dios mío. Ayúdame, Señor, a caminar contigo de hoy en adelante. Dios mío, no permitas que el mundo, sus afanes y las tentaciones, Dios mío, me dañen el caminar contigo de hoy en adelante. Dame fuerzas para continuar, Padre. Oh, te lo pido en el nombre de Jesús y te pido que escribas mi nombre en tu libro santo y nunca lo borres de allí. Gracias, Padre. También, Dios mío, te pido en esta tarde, Dios mío, que si hay, Señor, una persona necesitada, que cualquier espíritu inmundo lo esté atormentando, Dios mío, a través de estos medios, Señor, enviamos tu palabra en el nombre de Jesús, tu palabra sanadora, tu palabra redentora, tu palabra que liberta, tu palabra que rompe las cadenas, Señor, tu palabra que barata los yugos, que barata los poderes de las tinieblas. En el nombre de Jesús, enviamos tu palabra, Señor, y haz libres a todos los oyentes que están a través de este medio, cualquiera que sea, Señor, su pecado, cualquiera que sea, Señor, oh Dios mío, la necesidad que ellos tengan, llámese como se llame, Padre. Declaro libertad para los oyentes en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amables oyentes, siendo todo por este día. Les deseo un feliz día. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Que Dios cumpla los propósitos que ha trazado con ustedes. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.